Aviva la llama, el podcast de Javier Eduardi. Bienvenidos al último episodio de nuestra serie con Alejandro Ospina en Aviva la llama. Hoy exploraremos cómo su fe ha influido en su carrera política, en su visión sobre la política energética y social y cómo promueve valores cristianos en sus equipos de trabajo. También hablaremos sobre su enfoque en sostenibilidad y bienestar humano y cómo la fe juega un papel clave en proteger el medio ambiente. Alejandro, qué bueno tenerte de nuevo en Aviva la llama. Gracias, Javier. Tremendo gozo estar aquí con ustedes. Estos han sido unos tiempos muy interesantes. No, y muchísimas gracias, Alejandro, por contar tu historia de cómo has podido lograr integrar a tu llamado divino, el propósito que Dios te ha dado, tu vocación, y cómo conectarla con tu profesión, con tu carrera profesional. Nosotros sabemos que también has sido candidato al Senado de la República de Colombia. ¿Cómo ha influido tu fe en tu involucramiento político? Yo quiero responder eso desde una anécdota. Corría el año 1995, yo estaba ya culminando mis estudios y una empresa petrolera hizo una convocatoria para estudiantes de último semestre para ser vinculados con esa empresa. Por supuesto, todos ahí en mi semestre queríamos eso y presentamos unas entrevistas. Yo estoy en la entrevista, digamos, me va muy bien, gracias a Dios tenía un buen promedio académico, tenía unos buenos resultados, yo cumplía los requisitos y después de la entrevista, muy tranquilo de que las cosas habían salido muy bien, al final uno de los entrevistadores me dice, venga, ¿y usted qué más ha hecho en la universidad además de estudiar? O sea, ¿qué otra cosa nos puede contar de lo hecho en la universidad? Entonces yo le digo, no, pues imagínate que yo fui presidente del Consejo Estudiantil, hicimos una transformación y me desplegué a contar mi historia de cómo habíamos cambiado un tema muy violento de quema de buses y cosas de esas por una propuesta distinta. Y este hombre me dice, óyeme, pues sabes que Alejandro, te deseo muchos éxitos en tu carrera política. Y se acabó la entrevista y no me contrataron. Por lo tanto, yo casi que hice un pacto conmigo y dije, no, yo esto no vuelvo a hablar, o sea, esto me quita oportunidades. Mire lo mal que me sale este tema de la política, no, yo no. En el 2011, cuando sucede la crisis, estoy hablando 16 años después, yo termino haciendo todo esto y veo la mano de Dios y pasa algún tiempo en el que yo le había, claro, yo había objetado a Dios cuando me hace el llamado a meterme en la solución de este problema. Yo decía, Señor, pero ¿qué van a pensar de mí? Un cristiano y ahora sindicalista, ¿eso con qué se come? Y Dios me dijo, mira, cuídate, porque pareciera que tú amas más tu buen nombre que a mí. Pues a mí también me acusaron de comer con publicanos y pecadores. Y entonces yo dije, ay Señor, perdóname, de verdad, sí, otra vez. Entonces hice mi tarea. Bueno, 10 años más tarde, esto era el 2021, nuestro país entra en una crisis importante. Hay algo que llamaron el estallido social, que más pareció una toma guerrillera urbana, y eso empieza a mostrar una tendencia que podría llevar a nuestro país a entrar en el gobierno en el que estamos hoy. Y ahí vuelvo a tener yo una inquietud en la que digo, pero ¿de qué nos vale haber construido unas relaciones laborales maravillosas si mañana este gobierno dice que va a acabar con la industria de los hidrocarburos y pues sin industria no hay empresa y sin empresa no hay empleo y pues tampoco hay relaciones laborales y esto se acabó? ¿Esto qué es? Además, no, realmente estos recursos naturales son los recursos de los que dispone este país precisamente para que bien administrados podamos garantizar el cierre de las brechas sociales y entonces, para hacer corto el cuento, empieza a venir la presión desde la organización sindical de que tenemos que participar en política y yo, ay Dios, hasta que un día Dios me dice, venga, a ver, usted no quería ser político porque eso era mal reputado, ya lleva 10 años de sindicalista que es peor, así que ya, supérelo y hágalo. Entonces, claro, otra vez desde la misma aproximación, vamos a hacerlo, tenemos que defender el patrimonio de todos los colombianos representados en esta industria, pero
Pero esto no se trata solamente de eso se trata de que vamos a ser parte del establecimiento del reino de los cielos en esta tierra. Vamos a ser instrumento de Dios en eso y vamos a ser una voz para que este país escuche cuáles son los principios, cuáles son los mandatos con los cuales esta nación puede ser próspera, puede ser bendecida. Y entonces ahí es cuando nace esa iniciativa. Por supuesto, el camino sería muy largo de contarlo en detalle, pero es cuando nos proponemos participar en un proceso electoral al Senado de la República. Fue una experiencia muy interesante, muy corta, porque realmente no fue algo que hubiéramos podido preparar por mucho tiempo. Realmente fue un par de meses en el que hicimos un recorrido por el país, en el que hablamos muy en el sector petrolero, que era el que estaba más amenazado. Logramos un resultado importante, pero no fuimos elegidos. Y la verdad es que sí triunfamos en conseguir una tarima más alta, digo yo, un megáfono más potente para poder seguir esta tarea de traer también la cosmovisión bíblica en el ejercicio del gobierno civil. Y esto es muy importante porque para nuestra audiencia que somos creyentes, hay una lucha. Claro, han habido malas experiencias por cristianos participando en la política que terminan dando un mal testimonio. Sí, es verdad. O probablemente unas interpretaciones incorrectas de pretender crear una tiranía cristiana, que tampoco es el propósito. Pero miren, la verdad es que el modelo de gobierno más exitoso de la historia no es la República griega ni son los romanos, no, es la República hebrea. Si uno se da cuenta y estudia el modelo de Estado que Dios inspiró a través de Moisés para crear una nación, uno se da cuenta que ahí están las bases para que cualquier nación sea próspera y exitosa. De hecho, pues hay que verlo en nuestros tiempos. Los Estados Unidos de América fueron constituidos sobre esos principios. Los padres fundadores de los Estados Unidos se inspiraron en la República Hebrea. Ahora, estamos claros que quizás hace unas décadas los Estados Unidos ha perdido su norte, su conexión con lo que fue su origen. Está bien, pero aún la promesa de Dios que dice que bendice hasta 1000 generaciones de los que le aman, es la que uno puede ver manifiesta ya. Y de verdad, cuando uno ve Estados Unidos comparado con los países europeos mucho más antiguos, y cómo fue una nación próspera, una nación que hasta hoy sigue siendo un líder mundial, pues revela la validez de esos principios de la cosmovisión bíblica para el gobierno civil. Y es por eso que entonces yo hoy, pues digamos que muy pendiente de las instrucciones precisas, particulares, porque yo estoy convencido de que ese ha sido el secreto de lo exitoso en mi vida, ha sido ese: estar atento, escuchar la voz de Dios y obedecer al siguiente paso. Esta mañana meditaba en mi devocional el momento en el que Moisés llega frente al Mar Rojo, tiene al faraón atrás. Él llegó ahí por las instrucciones de Dios, es decir, podría alegar que Dios fue el que lo metió en ese aprieto. Y cuando le dice a Dios, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues Dios le dice, marche, mijo, coja la vara, levántela y dígale al pueblo que vayan para adelante. Yo le di a usted una promesa, hágalo. Esto yo creo que es parte de lo que yo hoy practico, de estar atento a las instrucciones que él me da. Y sí, definitivamente en el escenario del gobierno civil, como yo lo llamaría de una manera más amplia, la política, porque no solamente es la elección popular, es el servicio en lo público, yo creo que sin duda alguna Dios está también interesado en que su reino se establezca, en que se haga su voluntad ahí como se hace en el cielo. Y pues cada vez que Dios ha querido hacer algo trascendental en la historia, pues ha llamado a hombres y a mujeres. Y eso es lo que está haciendo y es lo que sigue haciendo, es lo que está haciendo con cada uno de los que nos está siguiendo hoy, si está dispuesto a creer, porque esto sí, nuestra vida es una vida de fe y es estar dispuestos a creer y a seguir sus instrucciones y Él se va a glorificar. Estás en lo cierto, y como estos principios, una vez más lo que hemos venido diciendo en los episodios anteriores, aplican a cualquier profesión, ya sea político, empresario, emprendedor, no importa la profesión, lo importante es aplicar esos principios. Ahora, tú decías algo que
que digamos que es sumamente importante, ¿no? Y es como Dios muchas veces en tu historia, Él cerraba puertas. Y quizás cerró varias puertas en las que tú esperabas entrar, pero como Dios tenía un plan mayor y usó quizás esas cosas que pudieran verse como un fracaso porque no se dieron, más bien como un trampolín para llevarte a otras oportunidades que se te han presentado. Y muchas veces yo creo que es otra lección que debemos aprender, que cuando podemos combinar esa vocación con la profesión y nos dejamos guiar por Dios, no importa qué puerta se cierre, que estemos agradecidos, aprendamos de ella, pero que podamos seguir con la persistencia, porque una cosa, estoy seguro escuchándote hablar, de que cuando la vocación puede integrarse con la profesión, ocurren tres cosas sencillas. Una, hay entusiasmo, hay persistencia y hay excelencia. Cambiando ahora radicalmente de lo político y volviendo un poquito a tu trabajo en UTIPEC, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. ¿Cómo ves, Alejandro, la relación entre la sostenibilidad medioambiental y el bienestar humano desde una perspectiva cristiana? De nuevo, miren, si uno vuelve y se imagina y trata de comprender el diseño original de Dios, pues en Génesis capítulo 1 uno lo encuentra. Dios nos entrega la responsabilidad de la creación. Y es desde esa perspectiva en que, sí, el concepto de sostenibilidad, académicamente hablando, tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos que tiene el planeta de un modo tal que le garanticemos a las siguientes generaciones su subsistencia, su existencia. Y toda falla asociada a eso es una muestra de mala mayordomía. Es la incapacidad humana de haberlo hecho bien. Porque miren, incluso hoy está en boga toda la angustia asociada al cambio climático. Y hay muchas lecturas que se pueden tener allí. Pues lo primero que yo siempre le digo a la gente, miren, uno no puede negar el cambio climático porque hay unas mediciones y nos están mostrando que sí hay un cambio. Ahora, en lo que sí podemos estar en desacuerdo y tener controversia es cuál es el origen de eso. Hay algunos que dicen, no, mire, todo esto es culpa de la multiplicación por 8 del consumo de energía que ha tenido el ser humano durante los últimos 100 años, la multiplicación por 4 de la población mundial, y eso es lo que ha generado el calentamiento global. Algunos, en particular los geólogos que tienen una perspectiva más larga de la historia, dicen, nah, eso es cuento. Antes por allá hubo glaciaciones, hubo calentamientos. Aquí hay unos ciclos que son mucho más complejos, que son propios del planeta. La posición del planeta dentro del sistema solar, el sistema solar dentro de la galaxia, todo eso tiene una afectación. Y es probable que estemos dentro de un ciclo de más largo plazo en el que nada más nosotros estamos viendo unas cositas muy pequeñitas ahí. Pero dicho de cualquier manera, cuando uno analiza esto, uno dice, sí, es verdad, los gases de efecto invernadero que se han multiplicado también por 8 veces. Y miren que esto también hay que verlo en esa perspectiva. Hace 100 años, el petróleo y el gas fueron una solución ambiental. ¿Cómo, Alejandro? Sí, acuérdense que la iluminación se hacía con aceite de ballena. Las ballenas estaban al borde de la extinción porque había que pescarlas para llevarle aceite para que la gente más pudiente pudiera iluminar sin hacer tanto hollín con sus lámparas y sus cosas de esas. Pero la movilidad, el problema ambiental más grave de las principales ciudades del mundo era la boñiga de los caballos. Es que ya no había dónde apilarla. Y entonces llega el petróleo y el motor de combustión interna y se convierte en una solución. Claro, es verdad que entonces empezamos a consumir más rápido un recurso que estaba en la naturaleza. Otra cosa que yo digo, miren, el petróleo y el gas no son sintéticos, eso no lo fabricó el hombre, eso está ahí, o sea, Dios lo puso ahí. Entonces, y además está circunscrito dentro de un ciclo natural que se llama el ciclo del carbono. Ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incluso, sin hablar de las dimensiones, el ser humano siempre ha estado emitiendo gases de efecto invernadero en la sola respiración. En la fogata, para calentar los alimentos cuando se usaba madera, claro, ahí también se utilizaba. Pero Dios diseñó el planeta para que se autorregulara. Ese CO2 es
absorbido por las plantas, el carbón se fija en la madera y las plantas nos devuelven oxígeno. O sea, la solución es natural. Que hay un desbalance probablemente en el que tenemos una responsabilidad, eso es verdad. Resulta que sí, nos preocupamos por mejorar la calidad de vida a través de la generación de energía con estos combustibles y al tiempo también empezamos a deforestar los bosques. Entonces, claro, generamos un desbalance ahí. Pero eso no se resuelve con ideologización, diciendo que ahora hay que acabar con esto y entonces seguramente volveremos a la era de las cavernas. Yo aquí en Colombia digo, miren, el problema es que cuando prescindimos del gas natural, la gente lo que termina es consumiendo leña, que no solamente genera también gases de efecto invernadero, sino problemas de salud pública en el tema de las vías respiratorias. Entonces por ahí no es. La solución verdadera es entender que tenemos que balancear ese ciclo, para citar solamente ese ejemplo en términos de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo damos las señales para hacer reverdecer los bosques del planeta? ¿Cómo hacemos incluso? Miren que algunos ambientalistas y beneficiados dicen, no, es que hay que dejar que los bosques sean los nativos y los naturales y dejemos que eso se vuelva un monte. Pues resulta que eso es menos eficiente para tratar de compensar el tema. No, deberíamos estar desarrollando especies maderables de rápida expansión, porque entre más rápido ellas hagan troncos, significa que más rápido capturaron CO2, y talarlas y volver a sembrar para capturar más, y ahora hacer un uso más intensivo de la madera en diferentes aplicaciones, porque es que ahí estamos almacenando el carbón que no debe estar en la atmósfera para que no genere el efecto de invernadero. Entonces, realmente la respuesta aquí es desde la sabiduría, desde la comprensión que Dios nos puede dar para entender cómo Él creó el planeta y cómo podemos mantenerlo y cómo podemos hacer de este lugar un lugar como el que Él soñó en Génesis capítulo 1. Y eso, por supuesto, es un reto que solamente los creyentes, los verdaderos creyentes, podemos asumir. Oye, Alejandro, qué disertación. Pero una vez más, ahí volvemos al compromiso que tenemos como embajadores de Dios y el bienestar que tiene que haber en el mundo en el que vivimos. Ya con esto vamos a cerrar y una vez más estamos muy agradecidos en Aviva la Llama por contar con tu presencia, con tu tiempo. Y la pregunta es, Alejandro, ¿cuál ha sido? Y yo creo que con esto podemos dejarle a los oyentes, digamos, algo que ellos puedan tomar. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido sobre cómo integrar tu fe en tu trabajo, como líder social, en tu liderazgo? Hay un texto bíblico que dice, porque todo es de Él, por Él y para Él, y a Él sea la gloria. Mira, Javier, si de verdad comprendemos eso, que todo, incluso yo, soy de Él, por Él, y que para Él sea la gloria, yo creo que vamos a estar cumpliendo claramente ese propósito de integrarlo todo. Yo creo que es nuestra falibilidad humana la que nos lleva como a desintegrarnos, como a pensar que hay unas cosas que sí, que no. Pero no, cuando entendemos que todo se trata de Él, yo creo que lo logramos. Wow, Alejandro, muchísimas gracias. Mira, el presidente de Chick-fil-A, una red de hamburguesas en los Estados Unidos, dijo lo siguiente: la fe no es algo que dejamos fuera del negocio, es el corazón de lo que hacemos. Nos guiamos por principios cristianos que incluyen tratar a todos con respeto, hacer lo correcto y servir con humildad. Un poquito lo que está detrás, esas palabras que tú tienes ahí detrás de ti, que dice confianza, excelencia, respeto, conocimiento. Así que, Alejandro, ha sido para nosotros en Aviva la Llama un verdadero placer tenerte. Gracias por compartir tu experiencia de cómo integrar la fe con las distintas organizaciones con las que has estado involucrado, no solamente desde el punto de vista profesional, sino social, eclesiástico. Así que 1.000.000 de gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Javier, a ti y a todos los seguidores y sobre todo a Dios que nos da esta oportunidad tan grandiosa. Un abrazo cordial. Alejandro, ha sido un verdadero privilegio tener esta conversación contigo. Gracias por compartir cómo tu fe y tu profesión se han entrelazado de una manera tan profunda y significativa. Tu testimonio de liderazgo basado en valores cristianos y tu dedicación al servicio nos inspiran a todos a pensar sobre cómo podemos integrar nuestras creencias en todas las áreas de nuestra vida. Muchísimas gracias.
Les invito a suscribirse al podcast y seguirme en Instagram, @JavierOdoardi.